conmemoración al Día de la Mujer, destacamos que esta revista ha contado siempre con participación femenina. En la revista número 1 nos acompañó la historiadora Lorena Rodríguez y en esta ocasión tenemos a la historiadora Diana Pinillos. A continuación vamos a dar inicio a esta presentación oficial por parte del director del Archivo de Bogotá, el profesor Ricardo Rivadeneira. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Hemos querido hacer este evento en este espacio que es la sala de consulta del Archivo de Bogotá, rindiendo también un homenaje a la arquitectura del edificio. Este es el lugar, en esas mesas de madera que ustedes ven ahí, en donde muy juiciosamente los investigadores se acercan a hacer la consulta de los fondos documentales del archivo. Entonces, lo que tenemos aquí atrás, que es el hemiciclo, en donde el arquitecto diseñador propuso colocar los aparatos de reproducción de información, entonces es el trasfondo de este evento. Quiero agradecer en su orden al doctor Miguel Silva, al doctor Diego Guerrero, también al doctor Rodrigo Alejandro Cuevas, secretario del Tribunal Superior de Bogotá, con quien logramos acordar y coordinar este evento, a la historiadora Diana Pinillos, al historiador Camilo Páez y a nuestra jefe, la doctora Alejandra Rodas, subsecretaria de Fortalecimiento Institucional. Este es un momento muy alegre, tener un segundo número de una revista. Lo comentábamos con Camilo Páez, historiador. Este segundo volumen de la revista Nueva Historia de Bogotá es un salto al otro lado del río. Cuando revisamos en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Luis Ángel Arango la gran cantidad de números 1 que hay de revistas en Colombia, pues son abundantes. Pasar a un segundo número parecería como ya entrar a la adolescencia. Esperamos este año tener un mayor número de producción. Estamos llegando a esta versión electrónica que prepondera hoy. Tenemos unos números impresos que ustedes están viendo. La mayoría de edad significa tener mayor número de contribuciones, un mayor número de artículos, en el sentido de que se nos han ido acercando personas que quieren que se publiquen sus textos. Entonces la invitación es a tener textos de 2.500 palabras, los cuales podamos ilustrar con imágenes de las diferentes colecciones del Archivo de Bogotá. Esta revista recoge el diálogo constante al que nos ha invitado el señor alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y el secretario general Miguel. Es un diálogo y lo van a identificar en la revista. Tenemos 2 números en este momento en los anaqueles y cada uno de ellos tiene 2 artículos. Entonces empezamos creando un diálogo en donde es muy importante la escritura y la lectura del texto. En ese sentido, pues, quería yo hacer una pequeña reflexión que se la hago y se la hacía a mis estudiantes sobre los números. El número 1 es el yo y es el individuo, ¿no? Muchas veces como número 1 tenemos una percepción del mundo y nos relacionamos con él. Pero ya cuando pasamos al número 2, es decir, cuando tenemos pareja, cuando tenemos un interlocutor, ya dejamos de ser uno, ya rompemos el ego. Y no hay nada más emocionante que asistir al parto de un hijo y darse cuenta que ya no es 1 ni 2, sino que son 3. Quizás ese aspecto numerológico nos pueda llevar a pensar en términos de la metáfora de lo que sucede con este segundo número de la revista. Y es que invitamos a Diana Pinillos, historiadora experta en el tema del comercio en la colonia, y también tuvimos la invitación de escribir un texto histórico sobre la génesis del Tribunal Superior de Bogotá.
Parecería que son cosas muy disímiles. Ya en el lanzamiento de la revista número 1 yo lo dije, una revista es un magazine y lo que tiene que tener es variedad. Y en ese sentido, pues también debe existir un elemento correlacional de los temas. No me voy a extender explicando cada uno de ellos porque pues vamos a tener el momento para conversar sobre los contenidos. La invitación es a que en la página, el micrositio web del Archivo de Bogotá, tenemos la revista publicada. Ella se puede bajar para hacer también impresión como las que tenemos acá. Es de difusión gratuita y, como lo dije al comienzo, están todos muy invitados a escribir en ella. Tenemos una agenda bastante grande de temas. Sabemos que la ciudad es por esencia un concepto complejo y nos interesa desde el Archivo Bogotá pensar en la historia institucional. Son 64 las entidades que estamos tratando de cubrir con sus historias, y en este caso una invitación especial con el tema del Tribunal Superior de Bogotá. En ese sentido, pues darle la bienvenida a nuestra revista y agradecerle al secretario general su presencia y las palabras que nos va a dar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días. La importancia de estar acá y la importancia de la revista tiene que ver con lo que hemos hablado permanentemente, y es una especie de conteo regresivo que yo tengo activado, y es que más o menos en 13 años, 5 meses, 5 días estaremos conmemorando los 500 años de fundación de esta ciudad. Y es una conversación en la que estamos invitando desde ya a que tengamos como sociedad. Por supuesto, la comunidad académica es fundamental en esta conversación, pero también queremos que la ciudadanía tenga desde ya una participación activa en la conversación sobre los 500 años de la ciudad. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hemos sido durante los últimos 500 años? ¿Qué es lo que somos? ¿Y qué es lo que queremos ser como sociedad? Por eso la revista juega un papel muy, muy importante en esa conversación, porque pone de relieve elementos para esa conversación, los pone en común, los pone al servicio de la ciudadanía. Más de 2000 ejemplares repartidos entre niños y niñas de instituciones educativas, que son cifras que quisiéramos nosotros ir abarcando cada vez más para que estos documentos sean de conversación. No son documentos escritos para la élite intelectual de la ciudad, sino que son documentos escritos para la ciudadanía, para tener esa conversación abierta como ciudad. Tenemos dos temas que me parecen de gran relevancia. Así como dijo Ricardo, yo no voy a profundizar en la explicación de los temas, sino en por qué son importantes. Y el primero tiene que ver con el comercio y el papel que ha jugado el comercio en la ciudad. Una ciudad, yo siempre lo he dicho, Ricardo, milagrosa a tantos kilómetros del mar, 2.600 metros, como decían, no, llevamos diciendo algunas décadas, 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero traiga un piano a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Eso implica un desarrollo de un montón de enclaves comerciales, de dispositivos, de una sociedad tremendamente diversa. Pero hay otra cosa que ha sido clave en Bogotá, y es que el comercio viene asociado también a la diversidad cultural. Eso en todas las ciudades es lo que también contribuye a que las ciudades sean heterogéneas, que las ciudades sean diversas, que las ciudades puedan tener unas características que hoy para Bogotá es uno de sus principales activos, la diversidad. Esta es una ciudad en la que la gente puede ser lo que quiera ser. Es una ciudad a la que llega la gente a cumplir sus sueños, vienen buscando sus sueños. Es una ciudad que no ha parado de acoger personas. Yo hago un llamado también a que reflexionemos como, por ejemplo, en el contexto crítico en el que estamos en este momento en el país,
en enero aumentó un 30% la llegada de víctimas de la violencia a la ciudad. Y esta ciudad acoge y protege a las víctimas de la violencia en el país. Entonces es un centro, y es un centro de acogida, pero también es un centro que permite que esa diversidad fortalezca a la sociedad. En la reflexión de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que queremos ser, creo que es un elemento clave y el comercio juega un papel muy importante ahí. Y por supuesto, la historia del Tribunal Superior, que tiene además una relación muy importante con un gran avance en el país, fue la abolición de la esclavitud. Y eso significa que esa diversidad y ese hervidero, digo yo, de ideas que hay en Bogotá, que surge en Bogotá, también ha sido fundamental para el proyecto de nación. Yo he sostenido también en varios escenarios que Bogotá la considero un proyecto colectivo exitoso, con grandes desafíos, como todas las sociedades del mundo. No hay una sociedad, la ciudad de Dios no existe en la tierra. Todas las sociedades tienen grandes desafíos, pero Bogotá ha sido un proyecto colectivo exitoso que se ha nutrido de la diversidad. Y de aquí también, y gracias a ese éxito que ha tenido la ciudad, ha permitido que surjan grandes legados para todo el país. En Bogotá pasa el país, en Bogotá sucede también el país. Es muestra de lo que hacemos. La administración pública, por ejemplo, está constituida por gente que viene de todo el país. Y ese es si me lo permiten, un privilegio que tenemos como sociedad. Entonces, ahí se enmarca un poco esta conversación, ahí se enmarca este proyecto de la revista que queremos fortalecer, impulsar, que sea, nosotros vamos a estar acá, pues los de libre nombramiento, lo que el alcalde determine, pero las instituciones tienen que quedar, y ojalá esta revista siga la discusión durante los próximos 13 años, alimentando esa conversación alrededor de la ciudad del quinto centenario. Entonces, este archivo que está dispuesto para ustedes de puertas abiertas es para que ustedes lo disfruten, lo aprovechen, se apropien de este espacio. Y hemos hecho todo el esfuerzo, Ricardo ha liderado un gran esfuerzo acá para que este sea un archivo convocante. No puede ser un archivo de puertas cerradas que se mire al ombligo, tiene que ser un archivo convocante, tiene que ser un lugar donde sucedan conversaciones como esta. Así que, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias por apoyar esta iniciativa. Bueno, en ese sentido, yo quiero darle la palabra, no porque se acerque el 8M, porque como lo hemos dicho, el componente maternal femenino, el gran útero que es este planeta, es muy importante para nosotros. Yo quiero darle la palabra a Diana para que nos comente un poco acerca del texto y pedirle el favor a Sara Franco que nos muestre las imágenes. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias también por permitir que este artículo viera la luz, y quisiera abordar en primer lugar, también en el marco del mes de conmemorar a la mujer, pues hablar un poco de las mujeres que encontré en estas tiendas coloniales, ¿no? O sea, no podemos mirar a una tienda simplemente como un oficio masculino, sino también un oficio donde las mujeres encontraron un medio de sustento para sus propias familias. Entonces, sí quisiera hablar algunos casos que encontré en mi investigación, como es el caso de María Manuela Pedrosa. Creo que ahí en el artículo está muy someramente mencionada, pero es una mujer que sin duda alguna no cumple con los rasgos de una leyenda o una heroína de un país, pero que ciertamente puede ser el rostro de cualquier mujer cotidiana que viene a la ciudad a conseguir un sustento.
Ese es el caso de esta mujer que desafió las normas de su sociedad al administrar su propia tienda, atender su tienda y además encontrar dentro de sus digamos, sus colegas un reconocimiento. En este sentido, me refiero tanto al diario de José María Caballero, que es uno de esos pocos testimonios que tenemos de escritura personal del periodo de la colonia y más que todo el periodo de la independencia. Ahí este pulpero resalta el fallecimiento de María Manuela Pedrosa y él le da el rótulo de mujer comerciante de la ciudad, un título que difícilmente era dado para una mujer. Simplemente su rol era ser de una mujer de familia, ciertamente él cumplió con ese rol, pero también fue una comerciante y además también encontré que dentro de esos lazos de comercio ella también se casó con otro pulpero de la ciudad y su hija también se casó con otro pulpero. O sea, encontrar este rasgo no solamente a nivel de un oficio, sino también cómo se cumplían distintos roles dentro de este ámbito de las tiendas. Es muy particular y sin duda alguna es el mejor ejemplo que podemos encontrar de una mujer cotidiana como cualquiera de nosotras, que logra cierto éxito, pero obviamente el tiempo y los relatos, llamémoslo hegemónicos, las han ido borrando, pero que lo que ciertamente podemos aprender de ellas es que la fuerza y el empoderamiento siempre han estado ahí. Entonces, ese es como mi gran aporte y que también es como un llamado a reflexionar y aprender de todas estas mujeres. O sea, el empoderamiento no es ahorita, siempre ha existido. Entonces, eso es como que esos ejemplos que uno puede rescatar de los archivos, encontrar a estas mujeres y darles otra vez una voz y recordar cuáles han sido sus vivencias, su historia de vida. Ciertamente muchos detalles se nos escapan porque pues obviamente los archivos no son escritos para ellas, pero que ellas encuentren un espacio dentro de esas, digamos, de esos folios es ya verdaderamente llamativo y es lo que nos interesa mirar y divulgar todas estas historias. Entonces esa es como mi gran reflexión dentro de este marco y ojalá que sigan existiendo más investigaciones sobre estas mujeres tenderas y que nosotros podemos encontrar, digamos, dentro de nuestro propio imaginario, dentro de nuestro propio contexto, esas mujeres que también atendían una tienda. O sea, dentro de nuestra niñez podemos tener a la doña no sé qué que atendía la tienda de la esquina. Entonces es ahí donde uno puede hacer esa conexión con nuestra realidad y con nuestro propio contexto y tener como decir, estas mujeres no son extrañas, no son, llamémoslo aliens, sino que en verdad todavía son mujeres que podemos encontrar hoy. Y también estos espacios comerciales que hoy subsisten, que ciertamente hoy estamos viendo un gran cambio dentro de los espacios de las tiendas, llamémoslas de barrio, y que hoy podríamos decir que están en crisis porque obviamente el ámbito comercial de la ciudad cambia irremediablemente, pero que esta es una invitación de que estas tiendas de barrio no nacieron de la nada, sino que tienen una raíz dentro del periodo colonial, que es muy llamativo de ver. Algo que mencionaba ahí en el artículo es que a pesar de que la ciudad de Bogotá era una ciudad pequeña, unos miles de habitantes, pero que existiesen por lo menos unas 100 pulperías en un círculo, en un área muy cerrada, nos habla de una diversidad comercial muy alta. Tiendas de todas las variedades, obviamente, unas más grandes que otras con una variedad de mercancías, tanto importadas como del interior, pero que nos habla de una diversidad, que la ciudad de Bogotá hoy sea una ciudad diversa comercialmente, proviene de un poco de la colonia y algo que
habían dicho es que sí, Bogotá es un ejemplo de una ciudad comercial lejos del mar, muy particular, y además un acceso difícil, o sea, treparse una cordillera para subir mercancías y que se vuelva un enclave de distribución de mercancías a otros lugares es una rareza, pero que ciertamente aquí es donde podemos ver un poco de ese, digamos, contestar un poco esa pregunta de por qué hoy Bogotá sigue siendo ese enclave comercial de distribución de mercancías diversas, a pesar de estar muy lejos, ya sea de un puerto, de un río o un puerto marítimo. Entonces, eso es una de las características que vemos en mi artículo y que, pues, sin duda alguna, faltan muchas cosas que abordar, pero algo que sí me interesaba mucho es mostrar esos tres tipos de tiendas: las tiendas de mercadería, las tiendas de trato y las pulperías. Porque sin duda alguna uno tiende a decir, no, son lo mismo, pero internamente son completamente distintas. También las personas que iban a ellas eran distintas, o sea, también estamos aquí mirando una jerarquía social alrededor del comercio. O sea, las tiendas de mercaderías eran sin duda alguna tiendas de mercancías importadas, de Castilla, de Europa, de otros lugares, también de América, pero sin duda alguna más que todo europeas, algo que llama mucho la atención, y también pues los montos de dinero que se manejaban. Y las pulperías terminan siendo esos embriones de las tiendas de barrio, es decir, aquí podíamos encontrar todo tipo de mercancías: ferretería, telas para la costura del vestuario, alimentos, etc. O sea, aquí todavía podemos ver como esas pequeñas tiendas esas tiendas de pueblo donde uno puede encontrar hasta un asadón, hasta una libra de azúcar. Es eso lo que podemos ver con las pulperías. Entonces aquí no existía tampoco esa diversidad de decir es una ferretería o es esto, sino todo se iba combinando en un mismo espacio, y simplemente se diferenciaban por su inversión. Es decir, la cantidad de dinero que se necesitaba el comerciante para iniciar su local. Una pulpería podría montarse con 100 pesos, que era, digamos, una cosa muy pequeña, con simplemente unos cuantos artículos, pero podría abrir sus puertas. Y aquí es donde vemos a la mujer, o sea, una mujer que no tuviese mucho dinero, pero que quería encontrar un sustento, ahí lo podía encontrar alrededor de una pulpería. Y lo curioso también de estas pulperías es que ahí mismo vivía la familia, o sea, no necesitaban otro local, sino vivían ahí adentro de su propia tienda. Entonces, eso es como lo llamativo, encontrarnos con estos espacios. No solamente eran espacios comerciales, sino también eran espacios habitacionales, y tener ahí mujeres, madres solteras, que también era así como algo que rompía mucho con la norma social, teniendo a sus hijos, uno como empleados también, eran mano de obra ahí, pero también que se unían con otras mujeres, madres solteras, para, digamos, hacer unos lazos de amistad dentro de ese espacio de la pulpería. Entonces, el comercio les permitía un sustento, pero también les permitía crear lazos relacionales entre estas mismas mujeres que no hacían parte de esta norma. Pero aquí vamos a tener lo que podríamos llamar una diversidad gigantesca. O sea, aquí yo no podría decir que étnico, porque es algo que sí tengo que resaltar, es que las fuentes nunca mencionan la cuestión de raza. Jamás ellas mencionan de qué tipo, cómo ellas se identifican más que todo, sino simplemente eran mujeres o también eran hombres. Es algo muy curioso que vamos a encontrar en el siglo XVIII, es que ya todos iban a considerar mestizos, pero obviamente porque eso también constituía unos beneficios para ellos. Entonces aquí no podremos hablar más que todo de mestizos y blancos que intervenían en el comercio. Y pues mi reflexión, como para no alargarme más, mi reflexión es para que nosotros hoy analicemos cuál es la ciudad comercial que tenemos, cuáles son los espacios comerciales que subsisten, están en constante evolución, y cuáles han dejado de existir a lo largo del tiempo. Algo que sin duda alguna que hemos tenido estas últimas generaciones es que las cosas cambian muy rápido.
con demasiada velocidad y a veces no nos detenemos a mirar qué es lo que hemos perdido como ciudad, llamémoslo así, esos espacios que daban dinamismo comercial, social, porque sin duda alguna las relaciones que se tejían al interior de estas tiendas eran muy particulares porque las noticias de la ciudad circulaban ahí adentro, o sea, el chisme era un elemento esencial dentro de ese intercambio comercial. Entonces eso es lo que invito con este artículo, es a reflexionar hoy cómo tenemos, qué espacios tenemos dentro de la ciudad y cuáles son los cambios que tenemos. Muchísimas gracias. Diana, muchas gracias. Hay que indicar que este artículo es el resumen de la tesis de pregrado que Diana Pinillos hizo en la Universidad Autónoma de Colombia, que también pues invitamos a leer, en donde hay mucho más manejo de datos, cifras y demás. Por otro lado, hemos utilizado, y ustedes han visto ahí las imágenes del famoso pintor, quizás fue el pintor más importante nacido en Colombia en el siglo XIX, que fue Ramón Torres Méndez. Usamos sus imágenes en el sentido de que él hizo una serie de acuarelas alusivas a la vida cotidiana en la ciudad. Hay una muy famosa que está en la Biblioteca Luis Ángel Arango exhibida, que se llama El juego de bolo, que son un par de personas que están jugando tejo. Se ha usado mucho esa imagen para hacer portada de libros. Y aquí hay dos imágenes que son fundamentales: la de la tienda, en donde alcanzamos a ver todo lo que se cuelga, que va a ser la comida, ¿no? Todo lo que son charcuterías, salchichones y demás. Que hace también allá en el centro están los manojos de velas que hemos encontrado aquí leyendo el ramo de propios del Cabildo de Bogotá, al cual se le colocaba un impuesto en la colonia por venta por docena. El Cabildo recibía de alguna manera un primigenio impuesto a la iluminación, cobrando en la tienda una especie de IVA que se le cobraba a las velas, velas elaboradas de cebo de animales. También en estas imágenes y como complemento están las de Joseph Brown, que fue un viajero que estuvo en 1829 acá en la Nueva Granada y que no están en Colombia, están en la Sociedad Geográfica de Londres, y donde hay un letrerito muy pequeño que lo conversábamos con Diana, que dice: en esta tienda no se fía y se prohíbe la tertulia. Es decir, no había libro de anotación para entregar las mercancías al fiado, y también la pulpera para evitar problemas relacionados con las discusiones políticas entre conservadores y liberales, o entre santanderistas y bolivarianos, prohibía el hecho de que se hiciera algún tipo de conversación dentro de la tienda. Después viene un proceso un poco más complejo, que es el de las chicherías. Hay registradas más o menos 1000 chicherías en el centro de Bogotá, administradas todas por mujeres, en el plano copia que tenemos aquí de Carlos Clavijo de 1891. Como lo ha dicho Marco Palacios en su historia sobre Bogotá, es la mujer la que tiene la administración de la vida cotidiana dentro de la casa y en la calle que está al frente. Ella administra, ella es casi orden policial dentro de la casa. ¿Por qué? Porque ahí viene una frase muy famosa, y es que cuando los borrachitos se ponían muy incómodos en la chichería, pues era la señora dueña la que determinaba en qué momento se cerraba la chichería. Eso sucedía de manera más abundante en todo el perímetro de la ciudad, alejado de los conventos y de las iglesias, porque obviamente los sacerdotes, a través de las figuras de los serenos, administraban todo lo que tenía que ver con la moral pública alrededor de los conventos y de las iglesias. Pero en lugares como Egipto, Las Cruces, Las Nieves,
Santa Bárbara. Muy probablemente, terminando el siglo XIX, había entre 4 y 5 chicherías por manzana. Eso quiere decir una ciudad que, si la comparamos con Ciudad de México, allá no tienen las chicherías, sino que tuvieron las pulquerías. Eran el elemento femenino el que administraba de alguna manera la vida de este tipo en la ciudad. Entonces, haciendo un poco esa aclaración, yo quiero que pasemos al tema del tribunal, darle la palabra al magistrado Guerrero para que nos haga una pequeña introducción sobre qué es el Tribunal de Bogotá, y posteriormente hablamos un poquito de su historia. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Inicialmente quiero dar un caluroso saludo a todo el auditorio. Me alegra que la mayoría sean mujeres. Quiero contarles que el empoderamiento de la mujer y la equidad de género es un aspecto y es un pilar fundamental para la rama judicial. Hoy en día el Tribunal Superior tiene mucha participación de la mujer. Sabemos que recientemente la Corte Constitucional, que es una de las entidades judiciales más importantes por la magnitud de sus decisiones, también llegó a estar integrada hace poco en su mayoría por mujeres, así es que yo quiero felicitarlas primero que todo a ustedes por acompañarnos. Un caluroso saludo al doctor Miguel Silva, el secretario general, a nuestro director de archivo, doctor Rodrigo Rivadeneira, por todo el apoyo que nos han brindado al tribunal. Creo que estamos dando ejemplo de esa colaboración armónica que debe haber entre los poderes públicos, y felicitarlos a los historiadores, a Camilo Páez y a Diana Pinillos. Creo que ustedes son el corazón de esta revista y todo lo que ustedes y el tiempo han dedicado para recuperar estas historias de Bogotá. Bueno, de mi parte quiero comentarles que el Tribunal Superior de Bogotá el año pasado estuvo celebrando 173 años de existencia. En abril del 1851, como nos va a exponer el historiador, se dio la creación de esta corporación judicial. Previamente ya existía un tribunal que se llamaba de Cundinamarca. Tenía otro tipo de competencia en cuanto a la territorialidad y el distrito judicial que representaba en sí. Sin embargo, desde 1851 se crea como Tribunal Superior de Bogotá. Ha tenido una larga historia. En materia archivística, cuando hicimos el cumpleaños, nos expuso alguien de la Comisión Colombiana de Juristas como un evento que impactó directamente en la pérdida de muchos archivos es el Bogotazo, porque 2 horas después de la muerte de Gaitán fue incendiado en ese entonces el Palacio de Justicia y se perdieron muchos de los archivos lastimosamente, y se pudieron recuperar unos pocos procesos. Casualmente muchos procesos penales se aprovechó la oportunidad por quienes estaban siendo indiciados o acusados en esos procesos para desaparecerlos. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá ha tenido un importante crecimiento. Hoy en día somos más de 90 magistrados, somos el tribunal más grande del país. Si no estoy mal, después del Congreso somos la institución corporativa más grande del país. Nos dividimos por distintas salas y especialidades, de acuerdo a los casos que nos van llegando, digamos, para nuestro conocimiento. En un principio existía solamente la sala criminal, que hoy en día es la sala penal, y la sala civil, pero el derecho ha tenido una evolución. Estamos viviendo una realidad, cuál es el derecho viviente. Por ejemplo, en 1948 ya se crea la jurisdicción laboral, de la cual yo hago parte como magistrado. En los años 90 la jurisdicción de familia, y muchos hechos de violencia de nuestro país han marcado también el crecimiento de nuestro tribunal. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz en el año 2006 implica que el tribunal se fortalezca con una nueva sala que va a juzgar este tipo de personas. En el año 2011 se expide la Ley de Tierras, la Ley de Restitución de Tierras, la Ley 1448 de 2011, y se crean nuevamente jueces que estén capacitados y que tengan un enfoque diferencial para atender ese tipo de controversias, que son los jueces de restitución de tierras, y Bogotá tiene una sala de tierras. También existe la sala de extinción de dominio y la sala de justicia y paz, como les mencionaba. Entonces es un tribunal muy grande que cubre todas las especialidades. A nivel estadístico, calculamos que por el Tribunal Superior de Bogotá se resuelven un aproximado entre el 35 y el 40% de todos los conflictos jurídicos del país. Y somos el tribunal también que más nutre a la Corte Suprema de Justicia en la toma de decisiones como órgano de cierre que es
con las distintas perspectivas que desde el tribunal estamos mencionando. Entonces me parece que es muy importante esta colaboración que hemos tenido con la alcaldía, a quien le agradecemos mucho tener en cuenta el Tribunal Superior de Bogotá para este lanzamiento de esta importante revista, ¿Cuál es la historia de Bogotá? Y felicitar nuevamente a nuestro historiador, quien nos dará mayores detalles sobre la historia del tribunal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No voy a dar muchos más detalles de los que ya dio el magistrado. Por una sencilla razón, no es una historia sencilla de construir. Bogotá puede ser la gran capital del país, pero somos jóvenes en temas de archivo. Carecemos de unos archivos. Y eso es un poco lo que la dificultad que tenemos acá. Es una institución de la cual escuchamos hablar en las noticias, pero poco conocemos, y a la hora de buscar información es muy poca la que hay. Entonces, uno de los ejemplos que encontramos es que es en el fondo está un diploma cuando se crea el tribunal. Es el primer diploma que se hace, que se firma a Estanislao Vergara, un hombre blanco, heterosexual, sí, pero era el juez de ese momento. Uno de los primeros jueces que aparece en 1851, y aparece este diploma de su nombramiento. Eso es una cosa que no se nos pasaba por la cabeza, y aparece desafortunadamente no aquí en el Archivo de Bogotá, sino en una colección privada. Y ese ejercicio y esos silencios de la historia de Bogotá están en otras partes, y eso es lo que también estamos tratando de hacer con la administración del director Ricardo Rivadeneira, de poder llenar esos vacíos que la historia de Bogotá tiene y que no hemos podido llenar, y que si tenemos la responsabilidad de dejarle esa historia de los 500 años, esos 13 años que nos quedan y los 3 que tenemos para avanzar, es poder decirle a esos historiadores: mire, aquí están esos archivos y aquí también puede llegar a consultar. Y esto es un poco de lo que encontramos. Ese es un documento que estaba en su archivo privado, este señor Estanislao Vergara, que además tiene una vida muy interesante. Fue el primer canciller y le tocó poco decidir si aquí traían o no un monarca o no, o sea, unos líos de marca mayor, pero es un personaje del cual no tenemos mayor historia. Su archivo está circulando por la ciudad y no se encuentra en una institución, y ese es parte como de los retos que tenemos en este momento los historiadores. También Diana le ha tocado, y a todos nos ha tocado, escarbar y construir esa historia con las migajas, y aquí la profe nos ha enseñado también mucho de cómo encontrar esas migajas incluso en la materialidad de las piezas que uno puede encontrar, y como muchas veces esas sillas coloniales nos dan más historia de la que puede encontrarnos en un documento. Entonces, esa materialidad y ese mundo documental pues está todavía por hacerse, y ese es parte del gran reto que tenemos en este momento, pues porque el archivo, yo siempre lo he dicho, no es tanto un espacio del pasado, sino hacia el futuro. Y un poco la responsabilidad ahorita es que esos documentos que se producen en este momento pues sirvan para los 600 años de la ciudad, y ese es el reto como debemos pensar en este momento. Entonces, pues aquí lo que hicimos fue un pequeño recorrido de ese tribunal, que fue creado en un momento fundamental, ¿no? En un gran cambio, y en una coyuntura del pensamiento liberal. Ya lo dijo el secretario, entre muchas de las cosas que se decretan es la libertad de esclavos, y eso es una de las muchas. En la revisión de prensa está la creación de sociedades de artesanos, en la nueva conformación administrativa. Es un momento maravilloso, y ese año 1851 hasta el 54, cuando llega Melo, es una maravilla leérselo y ver todo lo que pasa ahí. Bogotá es fantástico en esa época. Para los que nos encanta el siglo XIX, nos divertimos en sus periódicos, y el tribunal va a ser uno de esos grandes hitos de la ciudad. ¿Y en dónde fuimos a buscar esa información? En 2 lugares muy interesantes. Uno, en mapas, porque hay un par de mapas en ese momento que empiezan a ubicar dónde va a funcionar el tribunal. Y 2, en los calendarios y guías de viajeros. Y ahí encontramos el listado de los funcionarios que habían sido nombrados con su sueldo y sus funciones, una cosa pues de la cual no habíamos logrado tener información. Entonces, 2 fuentes que parecían, que además son muy efímeras, como un mapa y un calendario. Pues un calendario es como los directorios, uno lo vota al año. Ya no tenemos directorios. Cuando teníamos directorios,
uno lo botaba al final del año y ya desaparecía. Pues estos directorios y guías de viajeros son una fuente invaluable para este tipo de funcionarios y de instituciones públicas, y ahí fue donde encontramos buena parte de la información. Este es un artículo escrito a 4 manos con el director, y una cosa que pasa desapercibida, porque además funjo como editorial, es el trabajo de investigación gráfica de aquí Sara Franco, y para que vean, al final tenemos una pequeña pieza que es una maravilla y que la revista lo tiene, y es una pieza destacada. En este caso seleccionamos un kiosco del expendio de frutas para 1904, y es un boceto de cómo iba a ser ese kiosco de expendio de frutas. Es un dibujo a mano maravilloso que sí está en los archivos de Bogotá, y que queremos siempre resaltar como de esas piezas destacadas que tiene el archivo y que están listas para consultar. Pues nada, muchas gracias. Ve que no les dije mucho del tribunal, pero para eso está el artículo, pero sí contándoles de la responsabilidad que tenemos todos con la ciudad y con esos 500 y 600 años que se nos vienen. Muchas gracias a ustedes por asistir y sigan leyendo la revista. Bueno, entonces con este abrebocas y las palabras del secretario general y del magistrado Guerrero, pues le damos la bienvenida a una revista que espera que ustedes puedan leer, y la invitación está abierta para dentro de 3 meses, cuando hagamos el lanzamiento de la revista número 3. La edición virtual la pueden tomar con sus celulares en este código, y ahí la pueden descargar, leer, difundir, compartir. Quizás mientras se hace el ejercicio de descargar la imagen, me tomo 2 minutos como autor del texto del tribunal. Para mí fue una gran experiencia trabajar con Camilo mientras hacíamos ahí en la dirección actividades administrativas. Camilo, con un computador al lado, me iba mostrando lo que iba encontrando, y realmente fue muy emocionante. Para los historiadores es emocionante cuando uno encuentra un documento que le ilumina el camino. Y él encontró en la Biblioteca Nacional la ley de fundación del tribunal. Esa ley pues fue expedida por el presidente José Hilario López, y es una ley, es casi un acto administrativo en donde describe cómo se estructura, primero que deroga el tribunal de Cundinamarca, luego en dónde va a operar el tribunal que se llamaba de Bogotá, Honda e Ibagué, y el Tolima tenía jurisdicción sobre ese territorio. Luego, qué personas hacen parte del tribunal, que estaban los 5 magistrados que se enumeraron ahí, pero faltó contar que estaba un escribiente y el portero. Era la única grupo administrativo, esas 2 personas más los 5 magistrados. Cruzándolo con la información cartográfica de Agustín Codazzi del 49, encontramos que el tribunal quedaba en la calle 11 con carrera sexta, es decir, hoy al pie de estos restaurantes que están al lado de la Puerta Falsa. Probablemente una de esas casas es la casa en donde empezó a funcionar el tribunal. Entonces es un ejercicio de investigación histórica, de complemento de las fuentes, que nos ayuda a imaginar, como lo decía Frank Safford, el pasado. La historia tiene un componente eminentemente lúdico, y es que para niños, adultos y personas mayores es muy importante poder imaginar algo que no han visto. Y la Bogotá del siglo XIX en el centro no ha diferido mucho en su traza, sí en su transformación arquitectónica, pero hoy seguimos viendo que el ámbito jurídico se mueve sí, alrededor de las Cortes, en la Plaza de Bolívar, en este sector. Y bueno, es una cosa que personalmente me llena de satisfacción contarles, que fue emocionante encontrar esas fuentes y poder revertirlas al conocimiento público. Entonces, pues damos por terminada esta sesión tan especial para todos y para todas. Les deseamos un muy buen día. Muchas gracias.